No, no, muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto de poder saludarlos y compartir con ustedes. Efectivamente, cuando yo tuve la oportunidad de servirle a la patria en el 98-2002 como diputado y luego como asesor de diputada, que fueron 8 años seguidos, digamos, nos tocó la oportunidad de vivir todavía en lo que era el final del bipartidismo y en donde era necesario jugar políticamente para poder establecer nombramientos de cierta índole como magistrados, defensoría de los habitantes, contraloría, vetar incluso algunos nombramientos como el regulador de la República. Y eso se daba uno liberación, uno la unidad, uno liberación, uno la unidad. Incluso yo tengo la anécdota más interesante que recuerdo fue la del nombramiento de Luis Guillermo Rivas, por cierto, que yo estaba de su jefe de fracción aquello. Liberiano, sala primera. El liberiano. Sí, 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 el presidente de la sala primera, un caballero, una persona muy capaz. Sí, paso. Y prácticamente a don Luis Guillermo lo sacamos debajo del palo allá, que seguramente estaba descansando, y hubo que correr precisamente para que él pudiera aceptar la nominación, porque le tocaba a la unidad hacer esa recomendación. Y entonces era normal, estaba normalizado de que si a nosotros nos tocaba X magistrado, el magistrado siguiente le tocaba liberación. Claro, eso conformábamos una mayoría muy amplia. Éramos 27 diputados de la unidad, eran 19 diputados de Liberación Nacional, 20 diputados de Liberación Nacional. Entonces generábamos una mayoría realmente aplastante y por eso era que nombrábamos y designábamos a los magistrados y a los funcionarios importantes de esa manera. Por ejemplo, el defensor de los habitantes, recuerdo haber designado a José Manuel Echandi, de esa misma forma, negociado con Liberación Nacional. Y muchas veces, honestamente, y lo digo con total transparencia, porque no tengo por qué guardarlo, a veces consultábamos a Pinares y los otros tenían que consultar a Romoser. Perdón, esa parte que no lo escuché bien. ¿A quién consultaban? Al Balcón Verde. A Pinares. A Pinares. Ya. Pinares es en referencia a donde reside el expresidente Calderón. Sí, señor. Ok. ¿Y a Romoser? Y a Romoser por la residencia de Oscar Arias. Exacto. O sea, había línea con Pinares o con Romoser para ver a quién iban a colocar en XY puesto. Aunque usted estuviera en el bando contrario, por decirlo de alguna forma, es lo que está explicando don Belisario. Exacto. Entonces, muchas veces se integraron o se nombraron magistrados y magistradas que tenían que pasar, obviamente, por ese filtro, por ese consejo que se tenía que recibir de algunos lados para que Zapote avalara, para que Zapote entonces ahora sí nos diera la línea a nosotros, decir, vamos por esta línea. Ok, se respeta esta línea. Bueno, ese era el ejercicio del poder, ese era el poder, esa era la forma en que se ejercía el poder en ese momento. Hoy día las cosas están cambiando, las cosas han cambiado y tiene el Frente Amplio una responsabilidad histórica con respecto a lo que pueda pasar en la Asamblea Legislativa, o bien que vuelva Liberación Nacional a ejercer el derecho de veto y a nombrar magistrados, pero teniendo pueblo soberano que ceder entonces y volver a esa vieja práctica como para poder designar o no algún magistrado. Entonces, don Belisario, perdón que lo interrumpa, para hacer un paralelismo, como dice Jerry. Hoy tenemos una situación especial con los magistrados suplentes para hacer la comparación, cómo se hacía antes con el nombramiento de los suplentes. Era igual, uno para usted, uno para mí, uno para usted, y ahí iba una lista y todos se ponían de acuerdo y votaban. ¿Así era? Es que cuando ya venían las listas, ya venían consensuadas. ¿Quién consensuaba? Las paredes de mármol, ya por dentro, las paredes de mármol, entiéndase, Corte Suprema de Justicia, piso 13, no piso 2. Eso estaba cocinado.
Exactamente. Entonces, cuando las cosas llegaron... Entonces, pero a mí hábleme en clarito, no me hablen ¿quién lo cocinaba? ¿Quién cocinaba los magistrados eran los que cocinaban esa lista. Ellos llegaban y decían, entre Jerry, Guillermo y David Peyri, va David, punto. Ahí está muteado. Siempre me van a escoger a mí. Entonces, así era. Para entenderlo en clarito y sencillito, la lista ya venía consensuada con los diputados. Y después faltaba algo muy importante, la bendición papal. ¿Y quién era el papa? Eso es. Ahí estaba, que se lo explique don Belisario. A mí cuénteme con nombre. Don Belisario entiende esta terminología que es muy periodística. Exacto. Por eso yo decía Pinares y Romoser, ¿verdad? Dando las bendiciones. Entonces había que bendecir desde ahí, tirar el agua bendita para poder saber que fulano de tal o fulana de tal, pues ya tenía esa posibilidad de ser electo o no electo magistrado o propietario suplente. Ahora, con esto, los magistrados suplentes, pues obvio que cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene intereses particulares e impulsa algunas piezas que han sido claves dentro de la judicatura. Por ejemplo, uno puede observar en materia de familia candidatos que están ahí en la lista que son valiosos, pero que tienen el bendito de algún magistrado o de alguna magistrada, y que por eso llegan a esa lista de la magistratura suplente. ¿Que hay influencias en la designación de la lista? Para mí sí hay influencias, sí hay ciertos intereses particulares, y por esa razón es que ahí sí creo en lo que Pueblo Soberano ha venido pidiendo y exigiendo. Denme los criterios objetivos mediante los cuales se escogió esta lista que está en este momento en discusión. La Corte no ha podido dar cuáles son los criterios objetivos de selección. Usted ahora, hábleme a calzón quitado. Para usted, ¿cuáles son los criterios objetivos si antes se cocinaban poniéndose de acuerdo? No, digamos, sin despreciar ni quitarle mérito a las personas. Era simplemente criterios subjetivos. Totalmente políticos. Era si Memito es mi compa y es el que yo conozco, este es afín al partido. Este es afín al partido, entonces lo vamos a apoyar y ahí está cocinado. Exacto, sí. Así se hacían las cosas. Forma parte de mi argolla política, eso es una realidad. Más sencillo, Memito, te lo pongo de la siguiente manera. Imagínense que don David, Jerry y yo fuimos a la comisión de nombramientos y pues pusimos los nombres nuestros para ser magistrados. Pero resulta que el plenario de la Asamblea Legislativa se aparta de la terna, que es Guillermo, Jerry, Belisario, y nombra a David. Simplemente lo sacó de la manga el plenario. Y hay nombres de personas así que ni siquiera fueron o han ido a la comisión de nombramientos a postular sus nombres y han sido electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente lo felicito. Qué bien que habla las cosas como son. Pero es que diciendo, yo no sé qué es tanta carajada ahora que es una rogadera y que el otro ya, cuando siempre ha sido un tema político. Es que vamos a ver, eso es innegable. Don Belisario recorrió por muchos años los pasillos de la Asamblea Legislativa, no solo como diputado, sino que también como periodista. Como periodista que es. Así es. Uno mismo, don Belisario, yo fui testigo de reuniones en oficinas, en la vieja Asamblea Legislativa, escuché conversaciones en la barra de prensa, porque ese tema también se hablaba en la barra de prensa, y hay un montón de periodistas de la vieja guardia. ¿Y cuánta hipocresía? ¿Cuánta hipocresía, por Dios? Entonces, qué barbaridad. Y siempre sabíamos que era así, pero por dicha alguien lo está diciendo. No, que siempre ha sido así, lamentablemente. Pero eso se normalizó, que ese era el gran problema que había. Se había normalizado, todo el mundo pensaba, esto es así porque tiene que ser así. Es pulcro. Pero no, no es pulcro, es político. Yo le daba cita a los aspirantes a magistrado. Más de un aspirante magistrado fue a mi oficina, tomó un café, me llevó el currículum y hacían pasarela. Algunos otros, y tengo que decirlo con honestidad, algunos otros pocos me invitaron a limonchelo. ¿Ok? Por lo menos para pedirme el voto. Lo invitaron a limonchelo. Para pedirme el voto de diputado para elegir los magistrados. Eso era así.
Sí, no se puede tapar el sol con un Es dedo. que eso es lo que hace falta, Belisario. La gente que habla tal cual como es. Yo no sé para qué le ponen merengue a todo esto si al final ha sido lo mismo toda la vida. Como decían nuestros abuelos, ¿para qué tanto Gregre para decir Gregorio?